Amigos de Lovett Magazine, bienvenidos a esta sesión que compartimos con ustedes. Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al maestro Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legón. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Hola a todos. Me tomo un minuto nada más para comentar que es dramaturgo, narrador, poeta, ensayista, editor, y entre sus obras destacan De Bestias, Criaturas y Perras del 2003, Las Chicas del 3.5 Floppies del 2003, y tiene muchísimos premios, una larga trayectoria. Es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ti, Marisa. Pues para iniciar esta charla, me gustaría preguntarte, ¿por qué te apasiona el teatro? Bueno, a mí no me gusta el teatro. Vamos por eso. No asuman que me gusta el teatro. De hecho, yo soy mal público de teatro. A mí lo que me gusta, a mí me gusta todo, pero ir al teatro particularmente no hay mucha gente. Bueno, ahora menos, ¿no? Ahora no se va a los teatros y menos a mis obras. A mí me gusta contar historias, me gusta mucho contar historias, me gusta ver cómo se ven esas historias, me gusta y lo que sí me gusta mucho es cómo las cuenta el teatro. A lo que he dedicado los últimos 10 años de mi vida es estudiar cómo es que hace el teatro para contar historias. Que es de las cosas, justo es de lo que estamos ahorita un poco hablando en el programa que tengo. Yo trabajo en una compañía, la compañía veracruzana, que es la compañía, quiero decirles para los que no la conozcan, de la Orteuf, la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana. Es la compañía de repertorio más antigua de Latinoamérica, es una compañía con mucha tradición. Bueno, con mayor tradición en Latinoamérica. Yo soy dramaturgo residente desde hace como 15 años en la compañía. Y bueno, ahora por la contingencia, parte del trabajo que hago con la compañía es dar, aunque somos una compañía de teatro dentro de la universidad, no tenemos, no somos académicos como tal, no nos dedicamos en la universidad a dar clases, nos dedicamos a dar funciones de teatro y yo a escribir obras. Pero parte del trabajo que hacemos como compañía universitaria tiene que ver con vinculación con la universidad. Somos una cosa muy aparte de la facultad, ¿eh? No es, pero sí doy un taller de dramaturgia, principalmente un taller. También trabajo mucho con los actores, tanto en los textos como con talleres. Y ahora por la contingencia, por esta cosa de que no podemos estar en un aula, las clases que estaba dando privadas para los alumnos y para la compañía, ahora las están subiendo a la red. Tenemos un sitio en YouTube. Lo aprovecho para promocionar lo que es Orteup, tal cual, de Organización Teatral V, de la Universidad Veracruzana es V, donde tenemos varios programas. Dos de ellos, de hecho, ahorita hemos cuidado prácticamente lo didáctico, los proyectos de puestas en escena, apenas estamos empezando a trabajar en eso, porque fue algo complicado adaptarnos. Pero, por un lado, tengo mis clases, les dieron un formato de pláticas cortas que se llama El Rinconcito de Legón, apuntes de dramaturgia, y tenemos otro programa escolar que se llama, normalmente se llama el corredor universitario, ahora no hay corredores, donde vamos a los salones a dar clases. Vamos a presentar una pequeña función dentro de las aulas con muchos actores para que los alumnos sepan de qué se trata el teatro, y estas les llaman conciertos didácticos.
Le llaman así porque la mayor parte de los grupos artísticos de esta universidad, que tiene muchos grupos artísticos, la mayoría son musicales. Y básicamente consiste en dar un concierto didáctico, en este caso una pequeña obra de teatro, que tiene que durar lo que dura la clase de punta a punta. Entonces damos funciones como de 40 minutos y luego platicamos 20 minutos con los alumnos sobre lo que implica hacer teatro, les dejamos material, etcétera. Eso estábamos preparando una nueva presentación para ahora en febrero, cuando pasó todo esto, y lo que hicimos fue adaptarlo a la pantalla, okay, partiendo del hecho de que no podíamos hacer estas obras didácticas. En este caso era sobre el poeta Díaz Mirón, uno de los grandes poetas de la lengua española, el renovador de la lengua española. De hecho, en el siglo XIX es el precursor de Darío. Muy propio para llevarse a las aulas. La vida de Díaz Mirón, un hombre además extraño, gran poeta, héroe del pueblo, y luego traidor y bajo. Fue un hombre de muchos contrastes, muy bonito personaje, pero muy propio en las aulas, y ya en la pantalla iba a quedar como esas monografías que comprábamos antes en la papelería para hacer la tarea. Entonces hicimos una adaptación, tratando de mezclarlo con otras cosas, lo de Díaz Mirón, que creo que quedó muy bonita, porque también tenía que hacerse con los actores, así como estamos nosotros encerrados ahorita, todos los actores desde su casa, sin poder entrar muchas veces nadie a verlos, porque muchos de los actores de la compañía somos viejitos o enfermos y somos sujetos de riesgo. Entonces no puede entrar ni un camarógrafo a nuestras casas. Entonces con lo que teníamos lo grabamos. Entonces grabamos lo que están haciendo muchos, una parte de nuestra cotidianidad ficcionada, eso sí, junto con lo de Díaz Mirón, y una pequeña trama de cómo se hizo esto, que son los 10 capítulos en los que quedó una miniserie que también está en este canal, que se llama Díaz Mirón y compañía. Pero el tema, bueno, ya me fui para otro lado. Justo una de las cosas que estamos hablando ahorita, Enrico Tole Gómez, de cómo nació el teatro. Llevo 10 años preguntándome qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bien, bueno, llevo desde hace 15 con Esquilo y desde hace como 5 con Sófocles, por eso digo 10. Esta serie de cosas que pasaron en un momento muy preciso de la historia, que no han vuelto a cambiar en 2500 años, en cómo contamos historias desde la escena. Esto que inventaron, que a veces se nos olvida lo maravilloso y lo extraordinario que debió haber sido en su momento. Ahora damos por hecho que vemos un actor en escena, lo vemos en la televisión, una película, y lo vemos representando de manera activa, haciéndose pasar por otro en otro tiempo y lugar, en la convención. Eso no existía antes de ellos. Esto lo inventa Esquilo. Y con esto se inventan muchas cosas y una serie de estructuras que son las que seguimos repitiendo para contar historias y modificando un poco, obviamente, han ido variando, han ido enriqueciéndose con las épocas. Particularmente tuvo grandes cambios desde con los isabelinos, luego maduró en el naturalismo, ahora en el teatro moderno, pero realmente son mínimos los cambios y la esencia es la misma. Y esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, esas extrañas matemáticas que están atrás de cómo contamos una historia. Eso que abstraemos del cómo contamos una historia y un poco de cómo la recibimos. Eso es lo que me gusta a mí y eso es a lo que me dedico, es a contar historias y a preguntarme qué es eso, ¿no? ¿Por qué las contamos así? Comparar con cómo lo hacíamos antes, cómo lo hacemos ahora. La mayor parte de mis obras, de hecho, son estudios de ideas que en su momento fui teniendo sobre este asunto de cómo contar historias, y cuando llegaba una idea decía, no, esta cómo la rompería.
esto lo hacemos así como lo rompo. Entonces, por eso, no es que me guste, no soy precisamente un autor de riesgo, soy un autor muy convencional, este, pero a veces mis obras parece que desde el texto toman ciertos riesgos, que en el fondo no lo son. Lo que hago es preguntarme temas específicos en lo que estoy en ese momento, ¿no? Es decir, uso mis obras, bueno, para contar historias, porque es lo que me gusta. Desde niño era mentiroso, el, pero también desde niño era apostador. Entonces, me gusta contar historias, me gusta mentir, pero también me gusta apostar en el asunto, estar buscando cómo ganarle a la banca, ¿no? Eso es básicamente, así resumiría a lo que me dedico yo. Como contador de historias. Sí, y contador de cómo se cuentan las historias. Ok. ¿Crees que el teatro produce conocimiento y cómo lo produce? Produce verdad, produce verdad, Ok. produce verdad. El relato, en general, produce verdad. Cualquier autor, creo que haya escrito más de una obra, se habrá encontrado seguramente con esta cosa maravillosa que es cuando estás escribiendo una obra sobre un plan, ¿no? A veces tenemos un plan, a veces tenemos una frase, tú no sabes en qué va a acabar eso. Pero cuando la historia empieza a contarse sola, empieza esto que dicen que toma el control la historia a sí misma, la idea romántica del autor como un medium, ¿no? Que las voces le dictan la obra. No quiero caer en romanticismo, porque me evita analizar la parte técnica, pero lo que es un hecho es que, lo que sí es un hecho es que nos ha pasado mucho, que estamos en la obra y de repente la obra empieza a trabajar por sí misma, empieza a generar sus propias verdades. El, no solo la verdad entendida con un cómo yo veo el mundo, sino me dice a mí como autor cosas que yo no sabía de mí o del mundo. Esas son las verdades que produce. Y te digo, no quiero caer en romanticismo. Mira, Harold Bloom tiene una cosa una idea muy bonita. Él, en el prólogo de Shakespeare, el Harold Bloom, que es excesivo, es enorme, no solo físicamente, sino es un animal, ¿no? Es un animal del pensamiento, es una bestia del pensamiento. Dice una cosa muy bonita. Dice, Shakespeare es grande porque creó personajes, algunos de sus personajes son mejores que cualquier individuo que haya creado Dios. Y luego dice, más grandes que cualquier individuo que haya creado Dios, incluso el mismo Shakespeare que lo creó Dios, incluso mejores que él. Creamos, yo soy un fanático obviamente, en tanto que me interesa el estudio del drama y del cómo contamos historia, pues soy un fanático de la idea del personaje. Esta cosa de, estas son las verdades que produce el teatro, este tipo de verdades las produce. Una de ellas son personajes mejores que nosotros, mejores, más complejos, que son lo que nunca vamos a llegar a ser nosotros, aunque yo lo haya escrito. Sí, pero a mí es la idea del demiurgo, ¿no? A mí me creó Dios, me creó Dios. No quiero hablar en términos aquí, como religiosos o como de predicador. Estoy siguiendo la línea de Bloom, que sí, que Bloom es un hombre creyente a su manera, extrañamente creyente, ¿no? Pero esta idea, esta idea de
yo puedo crear seres mejores que yo. Esa es una de las, por ejemplo, una de las verdades que crea el teatro, que crea. Y lo que es verdad, porque yo hablo en general de cómo contamos historias, pero lo que es verdad es que durante 2500 años, el monopolio de cómo contamos historia, el casi monopolio de cómo contamos historias, lo tuvo el teatro. Es un monopolio no declarado como el de Telmex, que dice, es que tengo 300 o 1500 competidores, no soy monopolio. Sí, pero tienes el 98% del mercado. Igual, durante 2500 años, el teatro tuvo el 98% del mercado en el cómo contar historias, cómo contar de manera activa. Luego aparece la novela naturalista, los periódicos también, otra forma de contar historias, que empiezan a compartir, pero todos ellos muy tarde y aprenden de lo que estudió, de lo que se cocinó en los escenarios durante 2500 años. El cine y la televisión, pues lo que hacen es tomar lo que se aprendió en el teatro y ajustarlo al medio, ¿no? Como estamos haciendo ahorita en esta situación donde hacemos lo que sabemos hacer en la escena y nos tratamos de ajustar a estos medios a los que nos están mandando, nos obliga la situación, ¿no? Para permanecer en escena. Sí, yo creo que tal cual lo acabas de describir. Lo que sabemos hacer lo llevamos a las pantallas y a prueba y error a ver qué funciona y qué sí funciona en estos nuevos lenguajes y en estos territorios virtuales. Sí, sí, pero ahora hay algo, que yo insisto y nadie me lo cree. Creen que es una balandronada mía porque la gente, a veces digo cosas extrañas y las digo todo muy enfático y la gente cree que las digo como balandronada. No es ninguna balandronada, estoy seguro de ello. Son apuestas que creo que tengo con qué sostener. Sepa qué vaya a pasar cuando acabe esto, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si se va a acabar o cómo va a acabar, o va a acabar con nosotros. Lo que es un hecho es que si un día salimos de este encierro y volvemos a los teatros, ya estuvimos en las pantallas, ya estuvimos en las redes sociales, en el YouTube, y ya aprendimos cosas que no nos interesaba aprender. No. ¿Por qué? Porque somos gente de teatro, nos gusta la escena, los actores en la compañía están desesperados por volverse a subir al escenario. La situación es delicada, digo, para nuestra compañía. De hecho, vamos, no quise cancelarte la entrevista, pero ahorita estamos en duelo porque hoy a las 12 del día falleció uno de nuestros actores. Falleció de COVID, Rogerio Baruch, un gran actor y amigo de la compañía, un hombre con 30 años en la escena, y se fue en 10 días, ¿no? En 10 días se fue. Y estamos ahorita con ese asunto. Vamos a salir diferentes, obviamente, los que salgamos de esto. Y ya tocamos la escena, ya tocamos las pantallas. Las pantallas donde hay que decirlo buscando no ofender, pero llegamos a un medio muy estúpido, ¿no? Es muy estupidizado, donde las estrellas son adolescentes bailando frente a una cámara, sin ninguna preparación para estar frente a una cámara, sin los elementos técnicos, hay más, algunos mejores que otros. Dentro de todo ese mar de estupidez hay cosas valiosas, muy, muy valiosas, pero lo que priva y se premia es la estupidez, ¿no? En un mundo estúpido, bueno, pues obviamente lo que se premia. Pero nosotros llegamos, ya entramos y con mayor conocimiento de causa, y ya lo probamos y ya nos está gustando, ya estamos aprendiéndole. Nosotros estamos realmente lo que hicimos ahora en este primer envión que dimos con lo de Díaz Mirón y compañía, el Rinconcito de Legón, y algunas cápsulas, algunas realmente lindas, que son fichas de los autores, se llama ¿Te acuerdas de aquella escena? Y los actores hablan
de alguna obra en la que estuvieron y su experiencia en esa obra y en general en el teatro. Son cápsulas realmente algunas hermosas sobre todo para los que inician en el teatro, para los estudiantes. Son gotitas de sabiduría de actores viejos, actores 30, 40 años en la escena. Pero estamos aprendiendo desde cómo llegar al público. Son muchas cosas que no tenemos que preguntarnos en el teatro. ¿Cómo llegar al público? ¿Cómo mantenerlo viéndonos? ¿Cómo mantener la atención en la escena? Sabemos cómo hacerlo, queremos saber cómo hacerle para mantener la atención del público. Imagínate que estás en una función, dando función, y cuando acaba la función se te fue el 80% de los espectadores. Eso nunca pasa en el teatro. Y en mis obras, no sé, yo recuerdo la obra mía que teatros más grandes ha llenado aquí en México, pero también que más gente ha sacado, la de Odio a los putos mexicanos, se llegaba a salir el 5% de la sala. Eso sí, se salían unas viejitas, salió una vez una obra y se acerca una, porque es el autor, y se acerca y me dice, joven, chingue usted mucho a su madre. Gracias, señora, gracias. Qué bello. Lo tomaré como un cumplido. Pero bueno, que se te vaya el 80%, porque aquí ves en las estadísticas, en los análisis, y dices, entraron 200 personas a ver mi programa. Que 200 ya es mucho. Y de esas 200 se quedaron 40 al final. Sí es como desmoralizador. Lo que pasa es que estamos todavía averiguando cuáles son los mecanismos y hábitos, lo quiero decir de una manera muy pedestre, pero son los hábitos de consumo en las pantallas que son diferentes a los del teatro. El espectador funciona y reacciona de diferente manera, entonces hay que buscar los mecanismos para mantener, es decir, hay que aprenderle a esto, pero traemos una gran ventaja, porque aprenderle a esto no es difícil, es muy estandarizado y muy estudiado. Lo que sí sabemos, lo que tenemos son actores, tenemos escritores, tenemos gente de producción que lo hace para el teatro, y adaptarse a las cámaras no le cuesta ningún trabajo. Entonces, en el camino yo creo que lo que va a pasar es que volveremos a la escena, obviamente, al menos tenemos la fe en ello, pero ya no vamos a perder esto en las pantallas. Vamos a seguir en las pantallas de la gente. No haciendo todo lo que podemos hacer en el teatro, porque es una cosa muy incómoda. Que en las pantallas por ejemplo, los grandes carriers como YouTube, tienen todo censurado. Y más que mi teatro normalmente es considerado políticamente incorrecto, pues si pongo las obras que propongo, que puedo poner en la escena, pues me las bajan inmediatamente. Y con el riesgo de que bajen el canal de la compañía, imagínate, me corren. Entonces hay cosas que seguiremos haciendo con toda libertad en la escena. Hay cosas que haremos, como estos programas que son más infantiloides, porque son mucho más moderados en las pantallas, pero los iremos aprendiendo a hacer y a hacer bien. Claro, porque hay esta necesidad de seguir vigentes y hay casos muy afortunados como lo que sucedió contigo a la distancia. Me tocó ver lo que hizo Fernanda del Monte, no sé si te tocó verlo. Digo que no veo casi cosas. Flor. Sí, y le quedó bonito. Sí, es como saber qué puede funcionar o qué te ofrece el lenguaje virtual para acercarlo a la teatralidad. Sí, hay varios grupos, vamos, dentro de nuestra compañía, varios pequeños grupos
de actores o algunos pequeños grupos están intentando buscar esto de acomodarse al lenguaje. Yo, la verdad, lo que pasa es que soy de una manera muy convencional. Yo estoy seguro que si puedo poner a un actor frente a la pantalla contando una buena historia y contándola bien, no necesito más recursos. O sea, parto de ahí para ver qué necesito. Yo sigo creyendo en la palabra. Sigo creyendo en la palabra y sigo creyendo en el actor. En todo lo demás me cuesta mucho trabajo creer. No porque no disfrute el espectáculo, no porque no disfrute lo visual, la música, sino la música nunca me ha gustado. Pero, pero, pero sigo siendo no sé cómo decirlo, sigo siendo un apasionado de la palabra, de lo que podemos hacer con la palabra. Y sigo siendo un apasionado de esto que podemos hacer con la convención y la palabra, estas dos cosas juntas. Cuando el actor empieza a encarnar ya no el mismo, sino a otro, y te lleva otro tiempo y lugar, y con la pura palabra te puede mantener. Mi teatro, de hecho, originalmente, bueno, primero escribí como 20 obras muy malas. Después escribí, las otras sí han sido también muy malas, pero no tanto. Pero empiezo, de repente hago un corte con las que mencionaste de Bestias, Criaturas y Perras y las floppies. Y empiezo, y parto de cero. Y parto de un modelo de two-hander, ¿no? Que es el que le llaman los ingleses el two-hander, que es un actor contra otro, pura palabra, en espacio vacío tal cual. O sea, no, bueno, sin proponer ningún espacio en específico, sin necesidad de que todo estuviera contenido en la palabra, ¿no? Y a partir de ahí he ido jugando mucho, como te digo, pero sigo manteniendo lo mismo. Yo siempre he dicho, para hacer teatro necesito un buen texto y convencer a dos tarados de que se lo aprendan, que es la cosa más difícil, ¿eh? Es la cosa más difícil que el actor diga el texto como lo escribiste, eso nunca pasa. Pero bueno, que más o menos se lo aprendan y con eso juntar a alguien alrededor para decírselo. Y con eso estoy haciendo teatro. Sigo creyendo en eso, sigo creyendo en eso. Todas estas formas de la exploración que se han dado en los últimos 70 años, que ahora mucho de lo que llaman teatro de riesgo no hace más que repetir mucho de lo que se hacía en los 60 y 70, preguntas que ya se habían hecho, que ya se habían respondido. Ahora, no sé si por ignorancia o por falta de recursos o por de plano deficiencias cognitivas, hay teatreros que empiezan a hacerse preguntas y proponer vanguardias y repetir preguntas que ya se habían hecho, está bien. Pero a mí no me interesan las preguntas de la escena, no me interesan. ¿Qué es la escena como tal? No me interesa mucho. Me interesa cómo funciona la palabra en la escena, me interesa cómo funciona la palabra encarnada. Que si me van a poner en un escenario, me van a poner frente a una pantalla de Zoom, me van a poner frente en un video de YouTube, no importa. ¿Cómo puedo mantener con la palabra si es encarnada mejor? Es decir, los, los latinos tienen una palabra que era entusiasmo, que el espíritu entra en ti. Es lo que me interesa, esa palabra dicha con entusiasmo, en ese sentido, usando la palabra entusiasmo en ese sentido, esa es la que me interesa. Me interesan los juegos, de la escena, me interesa ver los que hagan, pero a mí como creador lo que me interesa es qué puedo hacer con la palabra, todo lo que puedo hacer con la palabra. De hecho, creo que todavía hay mucho que tenemos por jugar y aprender de lo que podemos hacer con la palabra en la escena. Y justo que mencionas la palabra encarnada y se viene a mi mente uno de tus textos del Chato Mackenzie. Ajá. Lo vi en monólogo
en una semana de la dramaturgia. Y luego lo vi en obra de teatro, en puestas en escena. Uh-huh. Y es como, son las mismas palabras, pero se hacen carne de una forma súper distinta. Sí, claro, eso es lo que hace el teatro, eso es lo que es el teatro, En lo personal, involucrarnos. me gusta muchísimo la lectura dramatizada. He llegado a disfrutar más las lecturas que cuando ya las veo en montaje. Gusto muy personal. Bueno, hay lecturas muy afortunadas, hay lecturas dramatizadas muy afortunadas. Nos tenían El, doblados de risa en el monólogo. bueno, ya dependerá de cosas que ya están más allá del autor y a veces del mismo actor, pero a mí me ha tocado ver muchas de mis obras, me ha tocado verlas en lectura, no en montaje, o verlas en las dos, y me ha tocado ver, vamos, para mí un caso, el de Bestias, Criaturas y Perras, que la dirigió Alberto Villarreal, dirigió la lectura dramatizada y luego el montaje. La lectura dramatizada en la primera muestra que organicé en Querétaro de la joven dramaturgia hace unos 15, no me acuerdo, 15 años, habrá sido 17 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Esa lectura dramatizada fue mítica. Eran Betty Luna y Jorge Arriola, creo, los actores. Fue mítica, fue una cosa conmovedora. Es más, buena parte de lo que es ahora, lo que ha sido mi carrera como dramaturgo, parte de esa lectura dramatizada. Se debe a ella. Y luego el mismo director, con los mismos actores, la llevó a escena y era horrible. Digo, no quiero hablar más del trabajo de los compañeros, dicen, pero el montaje era horrible. Eran los mismos actores, el mismo director. Y lo que tenía de conmovedor fuerte y humano la obra en la lectura dramatizada, al momento que se pusieron a jugar en la escena, pues resultó una obra ramplona de un tipo misógino ofendiendo a una mujer dejada. Una cosa rara ahí. Pero así pasa, así pasa. Igual hay una obra que no he visto mía nunca en montaje, porque no se ha montado, que yo me acuerde, no se ha montado, pero la he visto en dos lecturas dramatizadas y una particularmente que dirigió Alejandra Serrano, mi exmujer, hace 15 años en Querétaro. Era maravillosa la lectura dramatizada. Otra que vi no recuerdo si en Guadalajara o Monterrey, esa sí ya no les quedó muy bien. Pero la primera lectura que vi, que ni eran actores además, eran estudiantes de un seminario que teníamos de literatura. Digo, teníamos, aunque siga ya el seminario, pero ya hace mucho que no estoy en Querétaro. Y era maravillosa la lectura, ¿no? El hecho escénico, para el hecho escénico necesitas, ya no digamos un actor que se aprende el texto, con que sepa leer, ¿no? Con que sepa leer y sepa en qué momento entra y sale su parlamento, sepa en qué momento empezar a hablar y en qué momento callarse. Con un buen texto, con eso puedes tener un buen hecho escénico, o eso que llamamos de manera muy ambigua teatro. Y Esa experiencia que otra llamamos teatro. lectura que disfruté muchísimo fue el premio que ganaste en coautoría con Ana Lucía. Me acuerdo que es El origen de las especies, pero no recuerdo el título al que pertenece la trilogía. Era de cómo este animal salió de las cavernas, subió hasta las estrellas y luego se extinguió. Era una historia, era una historia de la humanidad en 4 heptasílabos. Sí, también fue muy afortunada. Sí, bueno, ese hicimos un montaje en la compañía muy bonito que
que queremos retomar. Lo que pasa es que ese lo montamos cuando estaba Alberto Lomnitz. Bueno, Alberto y Boris todavía dirigiendo la compañía, y luego salieron y ahora está Luis Mario. Lleva 5 años Luis Mario, y desde ese tiempo hemos querido retomar ese montaje, que era dirección de Alberto propiamente, ese montaje. Okay. Y era un montaje muy bonito. La obra es muy bonita. La obra es muy bonita. Esta metáfora de esta sociedad de consumo con estos paracaidistas que se adueñan de lo que iba a ser una plaza comercial y crean identidades a partir de eso. Creo que la idea era bonita. La segunda parte de la trilogía ya no me quedó tan bien. Esa ya no me quedó tan bien. De esa lo memorable era No, no la conozco. ¿Cuál es el título? el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ah, ok. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y lo memorable de esa apuesta era justo la escena en la que salía de fantasma Rogerio Baruch, que en paz descanse, nuestro actor que falleció hoy, que salía el fantasma desnudo. Recorrió, la dirigió Hugo Revilla. Hugo dirigió varias obras mías. No solo es un querido amigo, sino es un director con el que ocasionalmente hemos hecho a lo largo de nuestras carreras fuertes complicidades. Y esa escena, ese pasillo largo en el que va Rogerio Baruch encuerado, encuerado es un decir, porque Rogerio le decía que parecía oso con hipertricosis, porque el único lugar del cuerpo no tenía pelo era en la cabeza, en la calva. Pero ese paseo del fantasma de Rogerio Baruch encuerado era maravilloso en la obra. Todo lo demás quedó horrible. Esa obra sí quedó mal. Esa obra sí que... Un segundo, cierro la ventana. Perdón, es que comenzó a llover. Ah, ya. No, pues sí. Sí, la primera creo que era una gran metáfora, aunque es una obra, aunque el montaje me gustó mucho, pero me da la impresión que es de esas obras que son mejores leídas que en escena. ¿Y esta segunda parte también fue coautoría? Sí, sí. Esta muchacha era mi alumna en esos tiempos, escribió algunas cosas de las obras, sí. ¿Y para la tercera parte ya tienes algo pensado? No, eso ya lo dejé. Eso ya lo dejé. Eso ya lo dejé. Realmente ahorita escribo muy poco, por decirlo de alguna manera, porque ya no escribo que llegaba a escribir 10 obras en un año. Wow. Ya escribo 2, 3 obras por año nada más. En internet leí que tienes más de 40 obras. No, tengo como ¿Actualmente? 120. No, tengo que conocer ese dato. Ese es de cuando empezaba a escribir. Tengo que llevar, no es porque lleve la cuenta de, ya escribí otra y le sumo. Pero tengo que llevar el orden porque cada rato nos los piden por las cosas del Sistema Nacional de Creadores y estas cosas de las convocatorias. Entonces ya en algún momento ordené las obras, les puse fecha, algunas tentativas, porque ni siquiera yo me acuerdo exactamente cuándo las escribí, porque el archivo lo que te muestra es la última vez que las revisaste, ¿no? Cuando te metiste, que le moviste una coma y le moviste y ya se te... Pero yo llevo el orden de eso y tengo ahorita entre obras cortas, largas, no guiones, sino obras para la escena. Ahorita voy como en 120 y tantas. Wow. De las cuales de esas más de 30 deben ser obras cortas. Y entre todas esas también deben ser unas 20 obras de teatro narrado, que es algo que últimamente me interesó mucho.
pero sí, pero ya escribo poco, ya me dedico más he estado dedicado más a pues ahorita estamos por publicar el libro ya de todo este asunto de cómo pienso el teatro, Wow. el que es el de la dramática descriptiva, que es no sé cómo decirlo, pero es una hipótesis estructural de cómo funciona el relato y cómo funcionan las estructuras del relato. El, mm, Estamos a un minuto de que me corte. mm, Lo voy a dejar de grabar. Pausa.